El proyecto de agua sostenible tiene fundamentalmente, bueno, son varios factores que lo hacen importante. El primero de ellos es que podemos solventar el problema que tenemos de desertización en la zona donde nos encontramos. Tenemos un problema enorme con el tema del suministro de agua, tanto para agricultura como para el tema de turismo, porque bueno, pues dependemos de las precipitaciones. La ventaja que tiene este proyecto es que estaríamos asegurando el agua de forma continua, lo cual te permitiría hacer un desarrollo mucho más coherente y mucho más sostenible, ¿no? Tenemos varios problemas graves en Andalucía, y no solamente en Andalucía, sino que ahora mismo lo tenemos casi en Europa y sobre todo en el norte de África y en el sur de Europa, y es la desertización por una parte y la falta de energía por otro, ¿no? Entonces el planteamiento era ver de qué forma podíamos solucionar los dos de una sola tacada y sin que además suponga un agravio para las arcas públicas, entre comillas, porque tenga que hacer desembolso, que tenga que extorsionarse, entre comillas, a muchísima gente, ¿no? Se nos ocurrió el que podíamos utilizar lo que ya teníamos, las infraestructuras que ya existían y la fuente de agua, en este caso, que ya tenemos, que es el mar. Fundamentalmente lo que nosotros hemos elegido son aquellas tecnologías que más cantidad de agua nos permiten producir en menos tiempo, es decir, las desaladoras, que España tiene una enorme experiencia en este campo. Por otra parte, una tecnología bastante más novedosa, que es la de los paneles fotovoltaicos flotantes, que está surgiendo con mucha fuerza en muchas partes del mundo, y aunar ambas mediante una red de bombeo a lo largo del curso de los ríos que vuelcan sobre pantanos cercanos al mar. La situación en particular de este proyecto donde lo planteamos fue en La Viñuela. La Viñuela está prácticamente 14-15 kilómetros de la costa y entonces nos permite resolver ese problema mediante estas dos tecnologías. Una desaladora que pueda extraer agua de mar, desalarla y volcarla directamente en el pantano, y una planta fotovoltaica flotante que genere la energía para poder bombearla y para poder extraerla del mar y hacerla el proceso de depuración de agua. Aparte de esto, tiene una ventaja y es que no requiere de energías que no sean energías alternativas y está asegurando que efectivamente toda la población pueda tener agua y podamos mantener el riego y la producción agrícola, que en esta zona es fundamental. El problema de las placas solares fotovoltaicas que estamos teniendo es la cantidad de gente que está en contra de que se utilicen terrenos que son cultivables para la colocación de placas. Y pensamos, ¿por qué no usar el vaso del pantano, la superficie, la lámina de agua para poner las placas solares? De esta manera evitamos tener que usar suelos cultivables, que además allí son bastante caros, y que, debido tanto al precio que tiene el producto que se cultiva como al uso turístico que tenemos en la zona, ¿por qué no usamos el vaso del pantano para montar placas solares? Empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que no es una idea que se nos había ocurrido a nosotros, sino que efectivamente en el mundo ya hay muchas placas solares fotovoltaicas flotando. Evidentemente aquí, para que no se altere para nada o para que se llegara a alterar en este caso la planta fotovoltaica flotante, lo único que hace es que ponemos placas, que ya estamos acostumbrados todos a verlas en los tejados de las casas, pues ponerlas flotando sobre flotadores, no pegadas una a otra, sino además separadas, que simplemente estén flotando, valga la redundancia, sobre la película del embalse. Eso genera energía. Esa energía la llevamos a la red eléctrica, ¿vale? Inyectamos y a la misma vez estamos alimentando todo el proceso que sería el bombeo y sería la desaladora. Incluso ya la legislación española, surgida gracias a proyectos como este, está definiendo cuál es el porcentaje de superficie de pantanos que se pueden usar en función de las características de cada uno de ellos, y dentro de esa normativa pues nosotros establecemos las necesidades que podemos cubrir, que en el caso del pantano de la Viñuela sobra superficie debido a su gran tamaño para poder producir la desalación, incluso podría alimentar hasta 200.000 habitantes, que es prácticamente toda la sarquía de energía. Te das cuenta que tiene muchas ventajas, tiene ventajas para el propio pantano, porque cuando tú estás cubriendo el pantano estás haciendo que no haya tantas algas y tantos elementos que están allí que dificultan después el propio suministro del agua, pero aparte
tienen un mayor rendimiento, porque al estar las placas colocadas sobre una superficie que está refrescando continuamente un componente, que al final es un componente electrónico, obtenemos un rendimiento superior al 20% con respecto a las mismas placas colocadas sobre suelo, ¿vale? Entonces, realmente las placas son las mismas que se utilizan para cualquier instalación, solo que aquí lo que utilizamos es un sistema para que las placas estén flotando sobre el agua. Lógicamente esas placas están ancladas, están lastradas hasta el fondo del pantano mediante un sistema para, bueno, como si fuera un ancla para que no se desplacen. La desaladora es una desaladora común, de las muchas que hay. En el mundo hay alrededor de 18.000 desaladoras, lo que indica que estamos hablando de una tecnología ya muy contrastada. En España tenemos alrededor de 700, de las cuales la más grande se encuentra en Alicante, ¿vale? Es una desaladora común, hay distintos sistemas de desalación y el que parece ser que el que mejor se está utilizando actualmente es un sistema de ósmosis inversa. Un sistema de ósmosis inversa consiste en hacer pasar agua salada por unas membranas a la cual se le da al agua se le da una presión bastante elevada, estamos hablando de 60 atmósferas, de tal manera que lo que hacemos es que dejamos la sal en un sitio y pasamos el agua sin prácticamente ninguna sal. Por otra parte, esa desaladora genera una serie de residuos que en este caso son residuos aprovechables industrialmente. En este caso sería hidrógeno verde, que sabéis que hidrógeno es azul y hidrógeno verde. El hidrógeno azul es el que se obtiene de los combustibles fósiles, por lo tanto es lo que no se quiere, mientras que el hidrógeno verde es de energía renovable. Entonces en este caso es hidrógeno verde, con lo cual cumple todos los requisitos. Tendríamos salmuera, tendríamos lejía, tendríamos un montón de subproductos que además se comercializan. Bombeo. Lo que estamos haciendo simplemente es llevando por el cauce del río, aprovechando el cauce del río, llevar el agua que estamos desalando hasta el embalse. ¿Por qué? Porque lo que estamos aprovechando en el embalse son las mismas líneas de distribución que tenemos actualmente, es decir, las mismas tuberías, no hay que tender tuberías nuevas como pasa en el caso del agua regenerada, no tienes que hacer nada, simplemente engancharla y punto. La potabilización se hace después en cada una de las ciudades y todo el tema, porque allí estás mineralizándola, que es lo que te exigen, ¿no? En el mismo embalse es como si fuera el agua de lluvia, lo que tú estás echando allí. Nosotros lo que queremos es corregir de alguna forma lo que estaba haciendo un proceso de desertificación importante y volvemos a llenar de agua los pantanos, volvemos a establecer agua en todos los pozos que se estaban secando y devolver a la naturaleza de alguna forma la situación en la que se encontraba. Se ha elegido el embalse de la Viñuela por la sencilla razón de que, primero, es el más grande de Málaga, el segundo más grande de Andalucía, detrás de Innájar, y a la hora de la verdad es que está conectado con el pantano del Guadalhorce, el embalse del Guadalhorce, el embalse de Guadalteba y Concepción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aportamos agua, pero en el caso de que se necesitara agua, en este caso en Málaga o en Marbella, en toda la costa turística, porque no llueva, tú puedes bombear el agua desde allí. Es decir, no tendrías que reproducir todo el modelo en cada uno de ellos, aunque se podría hacer. Desde allí puedes bombear. A la misma vez, evidentemente, allí hay una necesidad ahora mismo básica, que es el que todos conocemos, que toda esta zona es la más rica de Europa en tema de productos subtropicales, de hortofrutícolas, y que genera un montón de dinero. Entonces, evidentemente, lo que necesitan los agricultores es que se les pueda asegurar que van a tener agua. Nosotros estamos hablando últimamente con los agricultores y las medidas que están tomando actualmente están podando los árboles máximos para que poderlos conservar un año más. Lo que sí es verdad es que ellos son conscientes que si no cambia la situación de agua, probablemente tengan que arrancar los árboles, con lo que esto supone. Estamos hablando de una cantidad de dinero importantísimo y muchísimas familias que viven de esto. Estamos hablando simplemente que hay cooperativas que tienen 5.000 familias detrás. Entonces, es un problema acuciante, y esto no podemos dejarlo esperar. En vez de dar una solución a un problema, hemos establecido un modelo que es replicable en cualquier parte del mundo donde se cubran condiciones similares a esta. Es decir, pantanos, lagos o embalses cerca de la costa. Eso significa, si lo pensamos, los sitios más rentables del mundo en cada país. Son las zonas turísticas, las zonas de costa, los productos agrícolas de más calidad. Y entonces nosotros suplimos esa situación usando precisamente esos embalses y ese mar cercano.
poner en marcha esto, evidentemente, aprovechamos el que son 3 partes totalmente diferentes, como estamos mencionando, ¿no? Tú puedes montar una desaladora en 3 meses, no tienes problema, las desaladoras ya vienen hechas, no tienes que fabricarlas como tal, tú lo montas y montas tantos módulos como necesites, ¿no? A la misma vez podrías empezar con la conducción. La conducción, estamos hablando de que el proyecto está planteado para menos de 20 kilómetros de recorrido, para que no haya tampoco un desnivel alto y que no haya que invertir mucho en conducción como tal. Y el embalse ya lo tenemos. O sea, lo más que necesitaríamos sería montar las placas fotovoltaicas. Pero los 3 procesos pueden hacerse en paralelo. En el momento que hemos vencido la situación de tener los fondos económicos, que era un poco la situación más delicada para los gobiernos, que se pensaban fondos Next Generation, fondos de cualquier tipo, esos fondos que no son Next Generation, sino directamente fondos que se preocupan precisamente de proyectos como estos, han llegado, pues ya nos encontramos en una situación de que ya es una pura decisión política. A partir de este momento puede ser muy rápido, pero eso lo marcará directamente las administraciones. Podríamos hablar de 1 año, año y medio, 2 años, para poder tener la planta funcionando directamente. Nosotros, cuando creamos el instituto, uno de los principales leitmotiv que nos llevaron a la creación era nuestros conocimientos, ponerlos al servicio de la sociedad que nos rodea. Entonces, entendemos que la universidad debe ser eso, debe ser un traspaso de conocimiento a la sociedad que tenemos alrededor. Y ese ha sido nuestro objetivo fundamental. Para el Instituto de Domótica, evidentemente, y a la Universidad de Málaga, realmente, lo que supone es que se vea que nos estamos preocupando por la realidad, es decir, que no solamente nos quedamos en la parte teórica, sino que esto realmente es una transferencia de conocimiento y es el liderar un proyecto que es emblemático, está claro, ¿no? No solamente para Andalucía, y ya he dicho Andalucía, que no es poco, sino que esto puede extrapolarse al mundo entero.